Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este episodio en Psicointeresante. El día de hoy hablaremos sobre las neurociencias, cuál es su impacto en la sociedad y cómo han avanzado a lo largo de la historia. Comenzaré explicando qué son las neurociencias. Las neurociencias son todas estas ciencias que estudian al sistema nervioso y estudian desde lo molecular hasta cómo nuestro organismo se llega a relacionar con el exterior. Primeramente, iniciaremos analizando la etapa de la antigüedad. En la antigüedad, las personas que padecían de alguna enfermedad mental se consideraban que estaban poseídas por malos espíritus. Entonces, el único tratamiento que les podían dar eran las craneotomías. Y según así, la gente de esa época, los enfermos se podían liberar de los malos espíritus que tenían dentro. Esto evidentemente estaba fuertemente relacionado con todas las creencias religiosas que se tenían en ese entonces. No había muchos avances médicos. Posteriormente de toda esta etapa, ya entrando con los filósofos, tenemos a Hipócrates y a Alcmeón. Ellos relacionaban los sentimientos con el corazón, es decir que todo lo sentimental se encontraba en el corazón y toda la actividad mental, todos los procesos mentales se encontraban en el cerebro. Incluso actualmente nosotros seguimos haciendo esto, relacionando todo lo que tiene que ver con los sentimientos al corazón y todo lo mental al cerebro. Después de ellos encontramos a Platón. Platón nos propone esto de la alma tripartita. Para él había tres partes del alma: el superyo, el yo y el ello. El superyo lo representaba como un caballo blanco, el yo era un jinete que prácticamente somos nosotros y el ello era un caballo negro. El superyo era el caballo blanco porque era la parte racional. El ello era el caballo negro porque era lo contrario al superyo, era una parte irracional de nosotros, y el jinete pues éramos nosotros, una combinación de ambos. Luego llegan Aristóteles y Empedocles a proponer lo que es la hipótesis cardíaca. La hipótesis cardíaca vuelve a reflejar como toda la importancia al corazón. Ellos se volvieron a enfocar en el corazón y ellos decían que el alma se encontraba ahí. De hecho, este concepto lo volvieron a tomar de los egipcios, ya que cuando ellos fallecían, lo único que guardaban de los órganos era el corazón, pues ellos creían que el cuerpo era más bien como un recipiente para el alma. Después tenemos a Galeno, quien dijo que nosotros teníamos 4 humores. El primero era el sanguíneo, que representaba la alegría. El segundo, el melancólico, que representaba la tristeza. El tercero fue el colérico, que representaba estos sentimientos de enojo. Y el cuarto, los flemáticos, que representaban como los sentimientos más estables, por así decirlo. También relacionó estos mismos 4 humores con los 4 elementos. Él decía que cada humor representaba cierto elemento. De igual forma dijo que dependiendo de la cantidad de líquido que nosotros tuviéramos en nuestro organismo, nos definía como persona. Sus avances fueron muy importantes, ya que fue de los primeros en relacionar la personalidad con procesos orgánicos. Fue tan importante que se quedó 15 siglos entre médicos. Para este punto creo que es importante mencionar que los avances que se hacían sobre estas neurociencias eran muy lentos, es decir, que cada 100 años podían significar sí avances buenos, pero eran muy lentos, muy pocos. ¿Por qué? Porque también había mucha influencia de la iglesia. Como anteriormente mencionamos, Galeno no solamente se enfocó en el corazón y en el cerebro, sino también en el cuerpo. De aquí sigue Andrés Vesalio, quien dijo que la actividad mental se encontraba en el tejido cerebral, y esto era para que esta actividad mental tuviera mayor espacio. Él practicaba la nigromancia, que en ese tiempo era considerado pecado. Esto significa que fue de los primeros anatomistas en realizar disección cadavérica.
y gracias a esto hubo un salto médico muy importante que a su vez también comenzó a relacionar distintas ciencias. Como resumen, hasta ahora podemos decir que tanto Galeno como Andrés comenzaron como a profundizar en esto de la neuropsicología, ya que ellos ya traen como esa idea del cerebro, de las neuronas. Después de ellos llega Descartes, quien creía en el dualismo. El dualismo es este concepto que nos explica que el cuerpo y la mente son como dos realidades diferentes, pero que están relacionadas, que interactúan entre sí. En este mismo tiempo llegó el oscurantismo y por ende hubo un retroceso en todo lo que era conocimiento en ese entonces. Luego nos encontramos con Gall y Spursheim, quienes aplicaban una pseudociencia que se basaba en usar medidas del cráneo para determinar cosas como la personalidad, los talentos y capacidades mentales, llamada frenología. La frenología decía que la forma del cráneo se relacionaba con la forma del cerebro, y esta forma del cerebro también nos podía decir lo que había en la actividad mental. Ellos establecieron que en total había 27 facultades mentales. Es decir, que cada una de estas áreas se encargaba de cierta facultad mental. Broca y Wernicke nos hablan de que ciertas áreas cerebrales específicas están destinadas a relacionarse con el lenguaje y con la comprensión sonora. Llega Ramón y Cajal, quien decía que absolutamente todos los cerebros tenían neuronas y eran sociedades celulares, y de hecho fue los primeros en decir que había una interconexión entre el comportamiento de nuestro organismo con el ambiente externo. Esto se relaciona un poquito con lo que sería la sinapsis, ya que Ramón y Cajal fue el primero en describirla. La sinapsis es prácticamente la conexión entre dos neuronas que se caracteriza por transmitir la información que recibimos. Igualmente, él fue el primero en dibujar una neurona. Él dibujó tal cual lo que vio en el cerebro. Un médico llamado William Osler fue el que usó por primera vez el término de la neuropsicología. Alexander Luria en 1960 dijo que una función no es la actividad de un área del cerebro, sino que es la actividad de un sistema funcional. También mencionó que una zona cerebral puede estar implicada en múltiples funciones, y esto comienza a relacionar el cerebro con la conducta. Finalmente, Chandler nos explica lo que es la psicogenética. Él dice que las combinaciones de genes contribuyen a determinar nuestro comportamiento, que la conducta y los factores sociales pueden influir en nuestro cerebro mediante la experiencia que obtenemos. Me gustaría agregar que el impacto de la neurociencia va más allá de un contexto clínico o médico. También se pueden aplicar a ámbitos como por ejemplo el de la educación. En este caso lo que se puede hacer es combinar la neurociencia cognitiva con lo que se tiene del desarrollo mental humano para así lograr estrategias educativas más completas. Y así con esto se puede implementar un cambio en los planes de estudios de diferentes materias para que los estudiantes con, por ejemplo, dislexia o algún trastorno con déficit de atención puedan optimizar sus formas de estudio y también comprender los temas que se les trata de explicar.